Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en su nombre. Y bueno, vamos a darle continuidad a la enseñanza de la semana pasada. Hemos empezado a ver el tema de la herencia de los santos, pero voy a hacer un paréntesis para clarificar el planteamiento que se hacía la semana pasada en cuanto al tema de la palabra suerte o suertes. La suerte, la palabra suerte, la vamos a encontrar en el Antiguo, en toda la Biblia, la palabra suerte la vamos a encontrar 120 veces. Y la palabra suertes es solamente 37 ocasiones. Debo precisar algunos detalles importantes porque yo les mencioné, en el vocabulario de Dios no existe la palabra suerte en la manera en que se maneja en el común denominador de la gente. Eso no está en el lenguaje divino y no está dentro de la estructura de la Biblia. Entonces, primera precisión, de estas 157, 158 ocasiones que aparece la palabra suerte o suertes en total, no todas las veces está en el texto original. Es una palabra agregada por el traductor. En materia de traducción, siempre debe atenderse a quién habla y a la personalidad de quien habla y a quién traduce y a la personalidad de quien traduce. El traductor, lo primero que debe hacer es despojarse de su propia personalidad para tratar de traducir lo más esencialmente lo que quiere decir el autor de lo que está escrito o de lo que está hablando. Entonces, no siempre va a aparecer en el texto original la palabra suerte o suertes. Número 2. En el texto original encontramos en hebreo varias palabras que se traducen suerte. En primer lugar encontramos la palabra sham, S-H-A-M, con acento circunflexo en la A. Y esa palabra sham no se traduce suerte. Strong la traduce como una forma de decir, he ahí, he aquí. Entonces, la manera en que lo traduce el Casiodoro de Reina en esa parte específica no es la adecuada. Esa primera palabra aparece en Éxodo 8:22. En Levítico 16:8 aparece la palabra Gorán, G-O-R-A-N, que también se entiende como suerte o se ha traducido como suerte. Y esa palabra suerte, en ese caso específico de Levítico 16:8, se aplica específicamente para saber cuál de los dos machos cabríos habría de ser sacrificado en el altar y cuál de los dos machos cabríos habría de ser llevado al desierto en el memorial, en la ceremonia de las expiaciones. El día de las expiaciones, Levítico 16 nos da todo el programa del día de las expiaciones, y a través del día de las expiaciones, en ese día específicamente, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro por los pecados propios y los de su familia, y tenía que sacrificar 2 machos cabríos por los pecados de Israel. Y quiero corregir, tenía que sacrificar un macho cabrío por los pecados de Israel, tenía que ser enviado otro macho cabrío al desierto llevando los pecados de Israel. Ese es en ese punto donde los 2 machos cabríos están frente al sumo sacerdote, donde se hacía una especie de suerte para saber cuál macho cabrío debía sacrificarse por Jehová y cuál macho cabrío debía ser enviado al desierto. Pero nada que ver con un sortilegio, nada que ver con los amarres que se utilizan ahora en los postes, o con ese tipo de manifestaciones demoníacas, ¿verdad? De echar las suertes para saber qué destino tiene la gente. Yo debo decirles, yo no necesito que me echen las suertes a mí. Yo sé cuál es mi destino es ir a la presencia de Dios cuando yo parta de esta tierra. Y bueno, hay una tercera palabra que aparece en Números 34:13. Cuando doy las citas bíblicas, es la primera vez que aparece esa palabra. Entonces, por primera vez en Números 34:13 va a aparecer la palabra Nakal. Nakal, N-A-C-H-A-L. Y esta palabra Nakal
que desgraciadamente se traduce como suerte, en realidad significa herencia. En el verbo sería heredar, ocupar, legado o legar, distribuir, dividir, tener herencia. En ese sentido, reitero, la palabra suerte empieza a diluirse en la manera en que lo usa el común denominador de la gente hoy en día. Significa heredar, significa dar herencia, hacer heredar. En Josué 13:6 vamos a encontrar la palabra Naphal. Naphal. Esa palabra Naphal, que se traduce también como suerte, es un verbo intransitivo, causativo, que habla de caer, de manera literal o figurada, y de una manera puntual tiene diferentes significados. Voy a irme al significado trascendente para efectos del texto de Josué: tener herencia. Tener herencia. Entonces, la manera en que se tradujo no fue la adecuada cuando se dice que tenga suerte cada una de las tribus de Israel, sino que tenga herencia, hablando de la distribución de la tierra. Lo mismo se da cuando se habla de las 12 tribus, cómo habrían de heredar. Casiodoro de Reina traduce suerte, Cipriano de Valera confirma la palabra traducida como suerte, y los demás traductores en las demás versiones de la Biblia utilizan la palabra suerte cuando lo que deberían utilizar es la palabra herencia, o tener herencia o heredar en alguna de las conjugaciones. En Josué 19:9 aparece otra palabra que es Chebel. Chebel. Esa palabra Chebel otra vez nos habla de un distrito de herencia. Distrito de herencia. Hay un testimonio sobre lo que es la forma en que fue distribuido el territorio de Tijuana hace poco más de 100 años, no, un poquito menos, unos 100 años tal vez, cuando no había gran población en Baja California, no había mucha población y existía el riesgo de que este territorio fuese tierra de nadie. El gobierno mexicano envió ejército para que el ejército poblara este territorio, pero como nadie quería venir acá, entonces el gobierno le dio a los generales extensiones de territorio. Eso es lo que podríamos llamar distritos de herencia, o lo que podría aplicarse como la palabra Chebel. Les doy distritos de herencia, y esto yo lo sé en parte de historia por el trabajo que desempeñé. Hubo un general que heredó o más que heredar, recibió un gran distrito territorial que estaba inhabitado, y esa parte no la disfrutó tanto este general como si sus nietos, porque los nietos empezaron a fraccionar y obviamente a vender lotes y a hacerse de mucho dinero. Entonces, no aplicaría la palabra suerte para el general, aplica la palabra distrito de herencia. Luego encontramos en Jueces capítulo 12, verso 6, Jueces 12:6, la palabra Ken, K-E-N, Ken. Y la palabra Ken nos habla de una posición. La manera que lo traduce Strong es una posición, es un adjetivo de justicia, lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto. No debe entonces traducirse como suerte. Yo diría el traductor debiera tener la idea de qué es lo que está en el contexto traduciendo. Yo tuve una experiencia que me bendijo mucho hace ya unos 30 años, un poquito más, 30 años. Cayó en mis manos un folleto díptico de 2 páginas, así. Y en ese díptico se habla de la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. En realidad son 4.
y están en inglés. Debo confesar que yo no conozco mucho el inglés, pero me di a la tarea de traducir el primer díptico y me tardé 2 años en traducirlo. Y lo que procuré de manera muy empírica, no científica, pero sí muy empírica, fue identificarme con el autor. Conocí muy poquito al autor de ese texto, de ese documento. Identificarme con él y ver la manera en que él escribía. Y de esa forma Dios me enseñó a traducir. Sigo sin saber mucho de inglés, pero utilizando diccionarios puedo ir haciendo traducciones. La gracia de Dios me permite hacer diferentes tipos de traducciones de textos en inglés y recientemente 2 textos en francés, porque utilizando los diccionarios y teniendo idea de la personalidad de quien habla, uno puede tener ya una idea de qué decir cuando se está hablando. Y creo que aquí le falló a los hermanos, y sí, fueron hermanos en Cristo y siguen siendo hermanos en Cristo, ya están en la presencia de Dios, Casiodoro de Reyes y Cipriano de Valera. La palabra ken habla de lo que es correcto, de lo que es justo y no de suerte. En Ruth 2.3 encontramos la palabra kelkah, es C-H-E-L-Q-A-H, C-H-E-L, se escribe chelkah con Q-A, en lugar de K es Q-A, chelkah, se pronuncia kelkah. Y esta palabra tiene que ver con lo que es suave, pero muy importante en el sentido correcto del contexto del documento que se está leyendo, que es el libro de Ruth. Esta palabra se debe traducir como asignación. Asignación. En este capítulo 2.3 se habla de cómo empieza a darse el encuentro entre Ruth, una mujer moabita sobre la cual pesa maldición, y lo que será más adelante su redentor, su Goel, Boaz, tipo de Cristo, tipo de la iglesia. La palabra kelkah no debería traducirse suerte, sino asignación. Todavía tenemos en Ezequiel 45.1 aparece la palabra teruma. Teruma, como suena, teruma. Esta palabra también ya está siendo usada en Deuteronomio 12.11, y de esta palabra encontramos los siguientes significados: sacrificio como un tributo, un sacrificio que se rinde como un tributo a alguien. También se traduce como regalo, dar ofrenda y oblación. Nada que ver con el concepto suerte. Entramos ya al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se queda en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo Testamento se queda en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Lucas 1.5. En Lucas 1.5 encontramos la palabra efemería o efemeria. Efemeria nos habla más que de suerte, de turnos, como decir, voy a decirlo de una manera muy clara y muy práctica, como decir 3 turnos de trabajo en una empresa. Está el turno de la mañana o del día, está el turno de entre la tarde y la noche y el turno nocturno. Ese es el sentido de esta palabra, efemeria, que habla de una rotación. Habla de una rotación. Pensemos en un hospital donde se requiere que haya médicos, sobre todo por la gente que está internada y que requiere de cuidados tanto médicos como hospitalarios. El médico se le llama médico de turno. Bueno, pues está el de la mañana, está el de la tarde y está el de la noche. Ahí, en lugar de decir médico de turno, podríamos decir médico de efemeria, es decir, de acuerdo a su turno. Entonces, no requiere la palabra suerte en la manera tan simple que se hace la traducción ahí, sino debiera ser turno. De hecho, esta palabra efemeria aplica en el texto de Lucas 1.5 al turno que le correspondía
el papá de Juan el Bautista, ahorita no me olvidé el nombre, era Elizabeth, y bueno, mejor lo buscamos. ¿Zacarías? ¿Eh? ¿Zacarías? ¿Zacarías? Zacarías, creo que sí. Este señor ya anciano, ajá, era su turno. Sí, efectivamente, Zacarías. Gracias, hermano. Bueno, él no salió en su suerte a servir incienso a Dios o a quemar incienso a Dios. Él salió en su turno a quemar incienso a Dios. Como que tiene más sentido, ¿verdad? Exacto. Entonces, luego ahí mismo, en Lucas 1.9, encontramos otra palabra que se traduce suerte. Lacano, es más bien lacano, es L-A-G-C-H, perdón. Es como si dijéramos lacchano, se pronuncia lacano. Y esta es una palabra que corresponde a un verbo y tiene diferentes significados. Se utiliza para lotificar o hacer lotes. Lotes, y los lotes, ustedes saben, ya en nuestro lenguaje cotidiano no solo se refieren a un pedazo de tierra, sino se refieren a lotes de artículos que pueden estar en venta o que pueden estar en donación, en fin, lotificar. También esto se traduce como determinar y por implicación también se traduce como recibir. Ahora, todos estos significados nos los da Strong en su diccionario Strong. Luego encontramos en Hechos 1.17, muy importante aquí, Hechos 1.17 la palabra kleros. Kleros es K-L-E-R-O-S, L-O-S, kleros. Esta palabra kleros nos habla de herencia también. Y vamos a leerlo porque aquí es donde se da una cierta idea de un sorteo como tal, al echar suertes. Lo que dice el apóstol Pedro de Judas, me parece, vamos a verlo bien, en Hechos 1.17. Dice aquí el apóstol Pedro dice de Judas, Judas está mencionado en el verso 16 y en el verso 17 dice, ese cual es Judas, era contado con nosotros. La palabra que se traduce tenía suerte, en realidad debe traducirse tenía herencia o tenía participación con nosotros. Podemos dar un ejemplo práctico y voy a dar un ejemplo que no ofende a nadie. Hace ya, digamos, unos 15 años, en lo que era el embrión de esta pequeña iglesia, asistía uno de mis primos. Y ese primo mío, él empezó a asistir al estudio bíblico y podríamos decir, más que tener suerte con nosotros, él tenía participación con nosotros, tenía herencia con nosotros. Y lo digo de esa manera, tenía, porque ya está con Cristo, ya se fue con el Señor. Él partió a la presencia de Dios precisamente hace unos 14 años más o menos. Entonces, no podemos traducir, digo, en el común denominador de la palabra suerte, no lo podemos traducir así. Debemos traducirlo como herencia o participación. Una palabra más en Hechos 13:19, la palabra cataclerodoteo. Esta nos habla de repartir y dividir en partes. Vuelvo al punto, no, nada que ver con echar suertes o suerte. En Efesios 1:11, la palabra cleró, K-L-E-R-O, cleró, se traduce suerte,
por Casiodoro de Reina, pero la manera que debe traducirse por Strong es obtener una herencia. Obtener una herencia. Efesios 1:11, ese lo voy a leer, dice: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte. Esa palabra no es correcta. En quien tuvimos herencia. Y es correcto decir herencia. De hecho, es lo que estamos hablando los domingos desde hace 2 semanas. 3 voces más. Santiago 1:9. En Santiago 1:9 es tapeinos. Tapeinos. Y esta palabra tapeinos nos habla de humillar, humilde, y nos habla de grado bajo. Y entonces yo supongo que hubo un momento en que, para no decir muchas palabras, se tomaba una sola palabra a fin de hacer la traducción. Dice Hebreos 1:9, digo Santiago 1:9, el hermano que es de baja suerte, en realidad podríamos decir el hermano que es de baja estima, el hermano que es humilde, el hermano que es sencillo. Y también aplica no solo en el plano espiritual como actitud del corazón en cuanto a humildad, sino aplica en el plano material en cuanto a carente de recursos. El hermano que es sencillo porque no tiene muchos recursos. En la iglesia de Filipos, mucha gente era sencilla en su forma de vivir, es decir, no tenía muchos recursos, no tenía mucho dinero, porque algunos de ellos habían sido presos y no tenían un buen empleo por los antecedentes ante la sociedad. Entonces, esa palabra de baja suerte debiera traducirse mejor de una baja estima o de una humildad patente. En Mateo 13:47 la palabra genos, escribe genos, con G, genos, se pronuncia genos. Eso nos habla de relación familiar. Relación familiar, Mateo 13:47. Estoy haciendo estas precisiones porque la palabra suerte y suertes aparece muchas veces en la Escritura. En Mateo 13:47 leemos: asimismo el reino de los cielos es semejante a la red echada en la mar, coge de todas suertes de peces. Aquí está el plural de la palabra, suertes de peces, y podríamos decir más que suertes de peces, porque también el Strong lo traduce clase, toda clase de peces. Así ya no nos confunde el lenguaje. Entiendo también, no voy a castigar con mucha crítica a Casiodoro de Reina, porque él hizo una obra muy gloriosa. Tener una traducción así a mí me bendice mucho, no lo voy a castigar mucho, sino que tal vez la manera en que el lenguaje corriente de aquella época, la época de oro de la literatura, le permitía utilizar esta palabra porque era un uso común para el pueblo, para la gente, para la comunidad de habla hispana. Voy a darles un ejemplo nada más. Algunos de ustedes han leído que una viuda donó 2 blancas, las cuales son un maravedí. ¿Qué es un maravedí? El maravedí era una medida de moneda, era una moneda de puño de la época de Casiodoro de Reina. Si en lugar de decir un maravedí dijéramos un penny, aquí todos saben que es un penny, o la gran mayoría sabe que es un penny. Bueno, entonces nosotros podemos decir penny en lugar de maravedí, pero él no podía utilizar la palabra penny porque no existía, por lo menos en la concepción del castellano de aquella época. Por esa razón yo pienso que Casiodoro de Reina utilizaba la palabra suerte y suertes como una manera común del léxico cotidiano. Aquí en Tijuana la palabra cura se utiliza
como un sentido de broma. Y sin embargo, la palabra cura, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa sacerdote católico, pero también significa aplicar algo para curar o la necesidad de una sanidad de la salud. ¿Sí? La palabra cura. Entonces, es importante entender el lenguaje que se utiliza en una localidad, en una región, en una nación o en todo el mundo. Bien, nos queda todavía... Eran los tiempos de ellos, ¿verdad? Eran tiempos de ellos, 1500 y pico por ahí. La palabra suertes en hebreo, ya en plural, aró. Pero aró lo traduce suertes, cazador de reina, pero en realidad es conjunto de mosquitos o enjambre. Entonces la manera que lo traduce, una suerte de moscas, que es tiene que ver con las plagas de Dios hacia Egipto. Dice, vino una suerte de moscas. La manera correcta era un enjambre de moscas. Suertes en Levítico 16:8, ya mencionamos lo que es Gorán, es decir, conocer cuál macho cabrío debiera ser sacrificado en el altar y cuál debiera ser enviado al desierto. Shalak en Josué 18:8, Shalak, esta nos habla de lanzar, desechar, tirar, arrojar, echar abajo, es decir, nada que ver con las suertes. En Ezequiel 45:1, la palabra nafal, ya la mencionamos también anteriormente. Vean en conjunto, me tomé 10-15 minutos para hacer esta aclaración. Lo que sí aparece en la Escritura es una condena de parte de Dios hacia la palabra suertes. Déjenme encontrarla. Ok. En Deuteronomio 18:10, vean la sentencia de Dios, o por lo menos en el contexto, lo que Dios está hablando, ya no en función de la palabra suerte o suertes, sino de una actividad. Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahí la palabra sortílego es única en toda la Biblia, no vuelve a aparecer, aparece una sola vez y es en este versículo, y nada más. Esa palabra sortílego tiene que ver con aquel que realiza prácticas demoníacas. ¿Sí? Prácticas demoníacas. Es la palabra nakash, con CH, nakash, y SH al final. Y bueno, ya mencioné de Hechos 1:17 y 1:26. Con esto aclaro, en el momento que me hicieron la pregunta, yo no tenía este apunte, pero con esto aclaro el hecho de que en el lenguaje cotidiano puede ser que nosotros tengamos una palabra y para nosotros sea entendible, pero para otros no lo sea. Si alguien, les cuento una anécdota interesante. Una persona nacida en Tijuana, vivió en Tijuana toda su vida y sigue viviendo en Tijuana. Y bueno, llegó una ocasión a la Ciudad de México, de las diferentes veces que viajó a la Ciudad de México, fue por allá por Coyoacán. Y había un pregonero que vendía esquites y elotes cocidos. Y a esta persona le fue fácil llegar a decir, ¿me vende un vasito? Y aquí el hombre se quedó extrañado. No le entiendo. Sí, véndame un vasito. En Tijuana es común decir vasito a aquel que se llena de granos de elote. Esquites, en el sur. En Tijuana, vasitos. Entonces entendamos siempre que el lenguaje puede ser propio de una localidad, de una región, de toda una nación, de todo un continente o de todo el mundo.
Siempre debemos entender eso, y por eso es importante cuando leemos la Escritura leerla buscando la esencia del mensaje que Dios tiene para nosotros. En Guatemala no comen los sopes, porque en Guatemala los sopes son los sopilotes. Pero en México, pues qué rico los sopes, ¿no? Una tortilla amasada, etcétera, etcétera, etcétera. Entendamos, y nada más la diferencia entre una cosa y otra. En Sinaloa les llaman buquis a los niños. En el sur, hasta donde yo recuerdo, se llamaban escuintles, y la palabra escuintle es una declinación del cholo escuintle, que es un perro. Pero en Bolivia a los niños les llaman monos. Entonces tengamos cuidado siempre a leer la Escritura. Bueno, pasado esto, hemos estado viendo cuál es nuestra herencia, hemos estado distinguiendo entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos distinguido que el Antiguo Testamento tiene declaraciones del testador, y las declaraciones del testador tienen un conjunto de bendiciones para los herederos. El Antiguo Testamento está diseñado para el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento está diseñado para los cristianos. Esto es muy importante de entender. A veces nosotros vemos una promesa dada a Israel y la queremos tomar para nosotros, cuando en realidad en el Nuevo Testamento puede ser que esa promesa sea mucho mejor y mucho más superlativa que el beneficio que tiene Israel. Les he mencionado que de acuerdo a las declaraciones contenidas en el Antiguo Testamento, las cláusulas del Antiguo Testamento para Israel, Israel tiene bendiciones económicas, tiene bendiciones financieras, y de hecho esa es la base de la doctrina de la prosperidad en la que se sustentan muchos predicadores. La doctrina de la prosperidad. Tú no estás obligado a ser pobre, dicen ellos. Tú tienes derecho a una riqueza abundante. Y pasa por alto que en el Nuevo Testamento las promesas de Dios son mejores que las promesas del Antiguo Testamento. Y empezamos por ver en primer orden que nosotros somos herederos de mejores promesas. Yo no estoy diciendo que nos conformemos a vivir una vida mediocre, sino Dios quiere que nosotros nos superemos. Si tú tienes que ir a la universidad, hazlo. Si tienes la oportunidad de ir a la universidad, ve, porque Dios quiere que sus hijos prosperen. Pero la prosperidad que está en el corazón de Dios empieza en lo espiritual. Empieza en lo espiritual. Vean un ejemplo práctico. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos por causa del pecado, bueno, quisieron cubrir su desnudez, Dios les dio pieles en lugar de hojas de parra. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos da la cobertura de Cristo, que es mucho mejor que la piel de un becerro. Dios nos da como cubierta esencial a Cristo. Entonces somos herederos de mejores promesas. Lo hemos visto. Por dar un golpe más al clavo, veamos en Primera de Pedro 1. ¿De qué somos herederos nosotros? Primera de Pedro 1, verso 4. Para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Herencia incorruptible. Así que nosotros tenemos mejores promesas. En 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por las cuales son dadas a nosotros preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas, pero en la primera epístola es mucho más elocuente el apóstol Pedro cuando dice una herencia incorruptible en los cielos. Y si vemos en Efesios 1,
ahí está el combo completo. Nosotros decimos combo en esta región del norte, pero no sé si en el sur se utiliza esa palabra combo como un paquete completo de algo que se ofrece. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios, bendito Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, con Cristo. En este sentido, para Dios tiene una trascendencia la bendición espiritual, más allá de la bendición material. Pero algo muy importante a propósito de la bendición material, primero en Hebreos capítulo 13, bendición material, por favor, vean, y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de que Dios nos va a sustentar en lo material. En Hebreos 13, en el verso 5, Hebreos 13:5, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos con lo presente, vean, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Me gusta cómo lo leyó un profeta hace muchos años y dijo, no, nunca, jamás, por ningún motivo te dejaré ni te desampararé. 5 veces refrendando su pacto el Señor. Ahora, lo podemos ver en Mateo capítulo 6, hablando de bendiciones materiales, y luego en Salmo 37, y en Mateo 36, en el verso 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? El vestido, el alimento, el cobijo, el lugar de habitación, va a ser añadido cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay quienes cambian el orden y buscan las añadiduras, y al buscar las añadiduras se olvidan de buscar el reino de Dios y su justicia, que por cierto es uno de los puntos que vamos a ver hoy. Somos herederos del reino de Dios. Y en Mateo 37, nuevamente, cuanto a la provisión material, porque Dios no nos deja desamparados, y eso solamente son algunos testimonios. En Mateo 37, en el verso 25, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es la duda? A ver. ¿Cuál es la duda? Pastores, ¿qué dijo Mateo 37? Ah, no, es 33. Mateo 6, 33. Gracias. Perdón. Está en el Salmo 37. Y en el Salmo 37, es que dije yo, lo dije de esta manera. Sí. Mateo 6:33, y dije, y también en el Salmo 37. En el Salmo 37, 25, mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente ni su descendencia que me mendigue pan. Pero el Señor es una promesa de Dios para sus hijos, para los justos. Entonces, punto número 1, este repaso, somos herederos de mejores promesas. Punto número 2, somos herederos de la justicia. La semana pasada tuvimos un estudio amplísimo acerca de la justicia de Dios, que es herencia nuestra. Número 3, hoy vamos a hablar de nuestra herencia. En el punto 3, somos herederos del reino de Dios. Quiero que vean algo interesante ahí en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, y vamos a ver ahí en el verso 15, Marcos 1:15, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Esta palabra la van a encontrar también en Mateo 3, del 1 al 11, en Lucas 3, del 2 al 16. ¿Qué es lo que está siendo anunciado antes de Cristo? ¿Aquí quién está hablando? Es Cristo. Antes de Cristo, ¿quién anunció el reino? Juan el Bautista. Juan el Bautista salió a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay a veces una confrontación entre decir
¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios o el reino de Cristo? Es lo mismo. Y voy a decirlo en una sola palabra. Una sola palabra. El reino de Dios es la iglesia. La palabra iglesia resume en todo al reino de Dios. Nosotros formamos parte del reino de Dios. ¿Sí? O el reino de los cielos. O el reino de Cristo. Y por ser un reino, tiene leyes. Y por ser un reino, tiene una autoridad. En el mundo que vivimos, hay gente que no le gusta la autoridad. Anarquista. Los anarquistas no les gusta la autoridad. Hay anarquistas moderados, pero hay anarquistas muy radicales. No les gusta la autoridad. Nosotros lo primero que debemos reconocer es que este reino, el reino de Dios, tiene una autoridad. Esa autoridad es Dios mismo. Este reino es Cristo, obviamente. Este reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, tiene una autoridad, esa autoridad es Cristo, esa autoridad es Dios. Y también tiene súbditos. ¿Saben? Dios dice, he aquí yo os doy un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Los ciudadanos de este reino, los ciudadanos de este reino somos nosotros y somos reyes. Y al ser reyes, Dios quiere que nosotros ejecutemos la autoridad divina en esta tierra. Tenemos un reto, primero como iglesia local. Ese reto es romper las tinieblas que empiezan a cernirse sobre la humanidad. Nuestro reto es ser luz en medio de esas tinieblas. Nuestro reto es tomar autoridad y dominio sobre la delincuencia organizada, y me disgusta esa palabra, esa expresión. Delincuencia organizada. Da la impresión de que la sociedad no puede organizarse, pero la delincuencia sí. Y la delincuencia está organizada solo para hacer lo malo. Y nosotros tenemos la autoridad de Dios para detener las tinieblas que se ciernen sobre la humanidad. Nosotros tenemos la luz divina, la luz de Cristo, para romper las tinieblas. Porque somos herederos del reino. Dios nos ha llamado a heredar su reino. Vamos a Santiago, capítulo 2, verso 5. Santiago, capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos amados, hoy ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí encontramos a veces los testamentos a veces tienen cláusulas que tienen que cumplirse. Dejo toda mi herencia a mi hija bajo la condición de que nunca se case. Va a decir, pues, si quiere la herencia de mi padre ya, me voy a casar ya. El punto es que hay condiciones que no se van a poder cumplir, pero hay condiciones que sí se pueden cumplir. Y ustedes aquí encuentran por lo menos 4 condiciones. Vamos a verlas. Dice, a los pobres. No está hablando de pobres en dinero. Está hablando de pobres en espíritu. Mateo 5, verso 3 nos da claridad en ese sentido. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que están vacíos en el corazón de eternidad.
pero que reconocen ese vacío y que anhelan que ese vacío sea lleno. Cuando Jacob está guisando aquellas lentejas, él no tenía en mente comprar la primogenitura de Esaú, pero vio la oportunidad. Cuando Esaú le dice, dame de comer de ese potaje. En ese momento Jacob dice, bueno, qué mejor oportunidad de adquirir la primogenitura. ¿Qué es lo que estaba buscando Jacob al pedirle a Esaú la primogenitura? Jacob estaba buscando la eternidad que solamente llena el corazón. Esa eternidad es Cristo. Hay gente que quiere llenar su corazón de vicios, de adicciones, de juegos de azar. Hay diferentes alternativas que ofrece este mundo para que el corazón del hombre se llene. Pero no se llena. Después de una gran borrachera viene un gran vacío. Y después de una dosis de droga viene otro gran vacío. Y después de esto y del otro viene un gran vacío. Y el corazón sigue vacío. Y lo único que puede llenar ese vacío es Cristo, por el Señor. Y Jacob lo sabía. Y cuando Jacob le dice, véndeme ahora tu primogenitura, Esaú contesta de una manera muy vana. De todos modos me voy a morir. La intención que da el texto en su manera original es, si no me das de esas lentejas, me voy a morir de hambre. Es una gran mentira. Esaú pudo sobrevivir varias horas, pudo preparar algo para comer, pero él estaba desesperado. Una amiga del trabajo hace muchos años, muchos años, estoy hablando desde hace 32, 33 años aproximadamente. Yo siempre la conocí, todos los años de su vida la conocí como una mujer apacible, buscando siempre la paz y todo eso. Pero el día que descubrí su talón de Aquiles, estaba súper enojada ella porque no habíamos comido. Habíamos traído su auto, un amigo y yo, desde la Ciudad de México a Ciudad Obregón, Sonora, y ya habían pasado más de 10 horas y no habíamos comido. Y ella estaba, por no decir una palabra, estaba fúrica, enojadísima por no comer. Era una niña. Y Esaú dice, me voy a morir si no me das de esas lentejas. Entonces le dice Jacob, bueno, véndeme tu primogenitura. A mí no me va a servir la primogenitura si me muero, quédate con ella. Jacob era un hombre que sabía que estaba vacío de eternidad y la única manera de llenar de eternidad ese vacío es Cristo. Así que Jacob dijo, bueno, los derechos de primogenitura. Uno de los 3 derechos de primogenitura es el sacerdocio. No existía sacerdocio levítico en ese momento. Entonces, la pobreza de la que habla Santiago en su epístola no es una pobreza natural, no es una pobreza en la que carezco de dinero. Está hablando de una pobreza espiritual, donde sabemos que la única manera de ser ricos, espiritualmente hablando, es teniendo a Cristo en nosotros. Primera condición, ya tienen a Cristo ustedes en su corazón, así que ya está cumplida la primera condición. Regresamos a Santiago, capítulo 2, verso 5. Dice, pobres, agregue de ahí, de espíritu. Pero dice, ricos en fe. Y esto es lo que provoca el llenarnos de Cristo. Esto es lo que provoca que nuestro corazón esté lleno de eternidad, porque la fe empieza a cumplir su propósito en nuestras vidas. Ricos en fe. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, es la demostración de las cosas que no vemos, y con esas dos definiciones de fe, nosotros no vemos el reino en una manera natural, como la ven los hombres, ¿verdad? El Principado de Mónaco, por ejemplo, las imágenes que nos pueden brindar del Principado de Mónaco, la esplendidez del palacio del príncipe, etc., o el palacio de la reina Isabel II en Gran Bretaña, ¿verdad? O alguien me ha contado esto, yo no he ido a Europa ni, no estoy seguro si lo veía, creo que ya lo veo, no voy con Cristo mejor. Digo, cuando Amén. Pero escuchen esto, alguien me ha contado que en París, en la ciudad de París, hay edificios con chapas de oro.
Eso suena espléndido, ¿verdad? Y nosotros no vemos esas chapas de oro en un reino espiritual, porque el reino espiritual es llenado por la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Ese reino espiritual está llenado por la presencia de Dios. Pueden voltear a ver, por favor, volteense a ver las caras, a todas las caras, volteen hacia atrás, vean las caras de adelante. ¿Saben? En cada uno de ustedes está habitando Cristo. Gloria a Dios. Y al estar Cristo en cada uno de ustedes, estamos haciendo el lugar del reino del Señor. Y no solo eso, el Señor está paseándose aquí en medio de nosotros, lleno de majestad y gloria de Dios a Cristo. Así que, pobres en espíritu, ricos en fe. Después la fe, la sustancia de las cosas que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón el día que partamos de esta tierra? ¿Cuál es nuestra expectativa después de esta tierra? Yo recuerdo el caso de una hermana en Cristo, dijo, cuando me muera, quemen mi cuerpo, no sea que no esté muerta, vengan los gusanos y me ayuden a comer y yo esté sintiendo aquello. ¿Cuál era su expectativa? Gloria al Señor. El hermano en Cristo ya está con el Señor. Ya se fue con el Señor. Yo hablé con el pastor y le dije, no es correcto quemar el cuerpo. El pastor dijo, bueno, vamos a convencer a los hijos. Los hijos quedaron convencidos y le pusieron el cuerpo en una sepultura. Evidentemente ella no pudo sentir los gusanos que se comían su cuerpo porque su cuerpo ya no tenía vida. Pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es ver la gloria de Dios cuando yo parta de esta tierra en plenitud, no solo en fe, sino ahora sí verlo tal cual es en su gloria. Entonces, pobres en espíritu, ricos en fe, herederos del reino. Cuando somos pobres en espíritu, somos ricos en fe, la condición para heredar el reino está cumplida. Todavía hay una condición adelante. Dice que ha prometido a los que le aman. Ah, cuán importante es amar al Señor, cuán importante es amar a Dios, porque entonces nuestra expectativa es el Señor. Nuestra expectativa es el Señor. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tal vez sea muy corriente el ejemplo, perdónenme si es así. Pero cuando se andaba de novio, ya faltan 5 minutos, ya faltan 3 minutos para encontrarse con la amada, con el amado. Bueno, en el plano espiritual, Cristo es el novio. En el plano espiritual, la iglesia es la novia. Y lo que está en nuestro corazón donde debe latir es el anhelo de ver al novio en persona, de estar con él permanentemente. Somos herederos del reino, pero además, insisto, este reino tiene normas, este reino tiene autoridad y Dios quiere que esa autoridad la ejerzamos en su nombre. Les voy a dar un ejemplo que es interesante. Los países ricos en el mundo llegan a imponer ciertas normas de conducta a los países en vías de desarrollo. Llegan a imponer criterios de conducta. Un ejemplo práctico que se dio en México era Miguel de la Madrid, era presidente de la República en aquella época, y vino un problema de deuda, y el Fondo Monetario Internacional dio una carta de intención a México y le dijo, te voy a apoyar en tu deuda, pero debes disminuir tu política de asistencia social y debes darle publicidad al aborto. Y el presidente se sometió. Y luego vino Ernesto Zedillo con la crisis que se da en diciembre del 94 y ahí fue el gobierno de los Estados Unidos quien apoyó a Ernesto Zedillo. Bill Clinton liberó $5,000 millones o un crédito quirografario sustentado en el petróleo que producía México. Y los pagos que se debieran hacer para el petróleo hacia México debían concentrarse en Nueva York y luego al Tesoro de los Estados Unidos, $5,000 millones. Bueno, le impusieron una condición muy similar al presidente Zedillo. ¿A qué me refiero?
con este ejemplo que acabo de dar, que Dios, a través de su iglesia, puede establecer condiciones de vida en las naciones. Pero si la iglesia está dormida, y esto es lo que reporta la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, la iglesia no puede establecer condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, ya mencioné hace rato, tomar autoridad sobre la inseguridad, tomar autoridad sobre el crimen organizado, pedirle a Dios que extienda su brazo de justicia para que disminuya la inseguridad. Hubo varios casos de esta naturaleza en Guatemala. Hay una ciudad en la que la oración cambió por completo esa ciudad de Guatemala. Sao Paulo, en Brasil, es una ciudad donde el crimen había permeado de manera brutal. Las iglesias se pusieron de acuerdo en orar, en interceder, y el crimen disminuyó. En Colombia, un pastor de los muchos pastores que estaban involucrados en esa campaña contra el crimen fue asesinado, pero la oración de las iglesias continuó y empezó a disminuir la inseguridad en Colombia, el crimen. Entonces, cuán importante es que la iglesia asuma el rol que le corresponde. En México, en los últimos 10 años, en estos 3 años no tengo noticia, pero antes, en sexenios pasados, yo escuché de gente que administra reclusorios y gente que trabaja en el sistema de seguridad a nivel estatal, a nivel municipal, estatal o federal. Escuché que hablaban con algunos cristianos y decían: oren por nosotros para que podamos hacer nuestra labor correctamente. La iglesia, el reino de Dios puede establecer condiciones de vida saludables, condiciones de vida correctas. Colosenses 1:13. En Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para que ejerzamos esa autoridad, esos derechos. Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes. Alguna traducción dice naciones, que también es adecuada. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis. Verso 36. Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. El reino de los cielos tiene una vida práctica. El reino de los cielos aplica de manera práctica los principios que el Señor nos ha enseñado. Y está diciendo lo que hicieron estas ovejas. Y habla en el doble sentido, positivamente hablando, no en un sentido grosero. Habla en el doble sentido, voy a explicarlo. El que estaba desnudo, vestido de harapos, se le dio una ropa adecuada, se le dio un baño, se bañó. Se le da ropa adecuada.
pero se le presenta el Evangelio de Cristo, y cuando acepta a Cristo, su desnudez espiritual también es cubierta por Cristo. Así que es el doble sentido, cubrir su desnudez física y llevarlo a recibir una cubierta espiritual en su espíritu y en su alma. Dice, tuve hambre. El que tiene hambre, darle una despensa o donde alcance nuestro recurso, pero también darle el pan de vida, que es la palabra de Dios. Tuve sed. Obviamente la fuente de agua viva es Cristo. Y bueno, alguien nos pedirá un vaso de agua y se lo vamos a dar, pero también hay que darle el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, el río de agua viva. Tuve hambre, tuve sed, dice, fui huésped, esto es peregrino, la palabra huésped debe traducirse como peregrino, tal vez vagabundo es mucho más fuerte, intensa a ser un peregrino. Dice, me recogisteis, darle cobijo en el plano natural, pero también invitarlo a la iglesia para que venga a conocer del Evangelio. Y dice, desnudo, es lo que ya mencionaba yo al principio, me vestisteis y estuve en la cárcel y viniste a mí. Consideremos que aquí no solo se refiere a la cárcel natural, sino también a las cárceles espirituales. ¿Cuánta gente está en prisiones de oscuridad por falta de perdón? Está en prisiones de oscuridad por envidias, por mezquindades, por egoísmos, por soberbias, por orgullo. Es decir, no estamos hablando de paredes, ni de barrotes de acero. Estamos hablando de prisiones de oscuridad. La prisión de oscuridad que entraña el no perdón, el no perdonar. ¿Saben cómo se libera fácilmente? Perdonando. Pero hay quienes dicen, no, yo no perdono. Perdono, pero no olvido el no perdonar. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cerrando la chapa de su celda y la están tirando lejos, la llave. Y la oscuridad está ahí en sus corazones. Entonces, no solo se refiere a la prisión física, sino se refiere a las prisiones en las que mucha gente se encuentra por causa de este tipo de debilidades del alma. Saúl era un hombre que estaba preso de sus instintos, estaba preso de sus defectos, de sus debilidades. Saúl era un hombre que tenía envidia y egoísmo, soberbia, orgullo. Era un hombre carnal, por eso no destruyó a Amalek por una destrucción de Dios, y era un hombre tan carnal, pero tan carnal, que odiaba lo espiritual. Por eso sí mató a Abimelech, el sumo sacerdote, y a todos los sacerdotes, toda la familia sacerdotal la mandó a asesinar, y a todos los hijos y ancianos y mujeres y todo el pueblo donde estaban estos sacerdotes, junto con todos sus animales. Nada dejó vivo Saúl. En cambio, a Amalek dejó vivo el ganado, dejó vivo al rey Agag. La instrucción de Dios era que matara a Amalek, todo lo que significaba. ¿Qué significa Amalek? La carne. ¿Qué es carne? La actitud de nuestro corazón, que todavía está con tendencias hacia aquello que le desagrada a Dios. Cuán importante es que nosotros seamos como las ovejas de esta parábola y no como los cabritos que dan de topes. Creo que las ovejas también dan topes, no sé. Bueno, debemos nosotros entonces ejercer los derechos de nuestra herencia con autoridad. Con autoridad. Bueno, a veces uno dice, ay, miren, hace años, una familia cristiana estaba circulando por la curva de Santa Fe que baja hacia Rosarito, y creo que más bien era al revés, creo que venían de regreso de Rosarito hacia Tijuana, pero en esa curva donde se hacen unas direcciones de Santa Fe o se va. Bueno, del lado opuesto, una pick-up volcó. ¿Qué debió haber hecho ese varón?
llamar al 911, pararse, ir a ver si podía ayudar en algo. ¿Qué siguió? Y eso no es correcto. No es saludable. Debió procurar un auxilio a las víctimas de esa volcadura. Cuán importante es que nosotros seamos como los corderitos y que ejerzamos la autoridad. El Señor va a darnos autoridad, sanar leprosos, sanar enfermos, limpiar leprosos. Nosotros debemos someternos a la autoridad de Cristo, al Señor de Cristo, para que en ese sometimiento tengamos el respaldo de la autoridad de Dios. Si tenemos sometimiento a Dios, tendremos el respaldo de Dios. Saúl dejó de someterse a Dios y empezó a perder el respaldo divino. Y cuando va a la última guerra que le enfrentó contra los filisteos, Saúl consultó a Dios, Dios no le dio respuesta. ¿Por qué no le dio respuesta a Dios? Porque Saúl estaba caminando en el norte de Israel. Cuando no recibió respuesta de Dios, ¿qué hizo? Consultó a una adivina. Parecía que Samuel se lo había profetizado cuando iniciaba su reinado, cuando le dice como pecado de adivinación y como hechicería. Es la rebelión, es la desobediencia. Saúl contrasta mucho en esa instrucción que Dios le da para destruir a Amalek. Se dan 3 contrastes. Hace unos días yo hablé de 2, son 3 contrastes. No destruyó a Amalek por completo, sí destruyó toda una familia. ¿Ya? Okay. Desde ancianos, niños, todo, destruyó animales, todo lo destruyó. Pero eso no le había sido instruido. Le había sido instruido destruir a Amalek. Amalek lo perdonó en parte. 2. Su desobediencia se tradujo como un pecado de adivinación, como hechicería. Y él termina consultando una adivina. Y 3. Él perdonó a Amalek. ¿Saben? En el segundo libro de Samuel, ¿quién testifica haber dado el remate final a la muerte de Saúl? Una manecita. Es una manecita que viene con la corona y la pulsera o ajorca que usaba en el brazo Saúl, y se la trae al rey David. Dice, aquí está. Y dice, Saúl ha muerto. Entonces David le dice, ¿cómo sabes que murió? Y lo mata. Pues yo lo rematé, dice. Estaba envuelto en su sangre, se estaba ahí revolcándose en su sangre, ese dolor. Venían los carros de los filisteos. Y entonces me dijo, oye, ¿quién eres tú? Yo soy una madrecita, pues dame muerte porque no quiero ser burla y escarnio de esos filisteos. Ahí estaba su orgullo, no quiero ser burla de ellos. El pastor David Jeremiah, de aquí de Shadow Mountain Community Church en San Diego, dice que era mentira la de la madrecita. Fuese o no fuese mentira, esa madrecita le cortó la cabeza a Saúl. Corrijo, no es cierto. Esa madrecita le quitó la corona. No, los que le quitaron la cabeza fueron los filisteos. No. Esa madrecita le quitó la corona y la ahorca. Y se la llevó a David, pensando que iba a recibir favores. Lo mató David, lo manda a matar. Pero hay 3 contrastes. Dios le dice a Saúl, destruye a Amalek, no lo destruyó del todo. Pero sí destruyó a una familia, todo un pueblo de sacerdotes. Como pecado de adivinación, la desobediencia, consultó una adivina antes de ir a la muerte. Y quien le da remate después de la guerra, después de la batalla, es una madrecita. Pero Dios nos está llamando a que seamos sometidos a su autoridad, sometidos a su señorío, a que estemos humildes delante de Él, con una actitud humilde para ver el ejercicio de la autoridad divina a través de nosotros. En Hechos 28, 9 y 10
Hechos 28, versos 9 y 10. Y esto he hecho también los otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraban con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. En el verso 8, Pablo ora por el padre de Publio. Publio era el principal o uno de los principales de aquella isla, la isla de Malta. En la Biblia se dice Melita, que era el nombre de aquella época, hoy se le conoce como isla de Malta. Esa isla había un hombre principal, Publio, tenía posesiones, tenía tierras, tenía frutos de la tierra, y el papá de Publio estaba enfermo, con disentería y fiebres, y Pablo lo sana. ¿Por qué viene la sanidad de Dios hacia ese hombre? Porque Pablo caminaba en humildad, Pablo caminaba en sometimiento al señorío de Cristo, Pablo caminaba en obediencia al Señor. Y Dios quiere respaldarnos a nosotros cuando estamos caminando en obediencia y en humildad al señorío de Cristo, al señorío divino. Vamos a ver enfermos que sanan por la palabra de Dios. No es nuestra capacidad. No era Pablo, realmente no era Pablo el que estaba obrando la sanidad, era Dios a través de Pablo. En 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. No, corrijo. Así sí, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Vean, los injustos. Ya vimos que el segundo punto de herencia para nosotros es la justicia de Dios. Si no tenemos la justicia de Dios, tampoco podemos heredar el reino de Dios. Dice algo más, dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. El colmo es lo que le dice Pablo a los Corintios en el verso 11, dice, y esto erais algunos. Bueno, si eso éramos antes, ya no lo somos hoy. Porque si hoy somos de Cristo, no debemos conducirnos con estas conductas de pecado. Estas conductas de pecado no son para los cristianos, no son para nosotros como hijos de Dios. Porque si nos conducimos con esas conductas, ¿cómo podemos decir a los enfermos que se levanten en el nombre de Jesús? No habrá respaldo de autoridad divina. Bendito sea el Señor. Un último texto, 1 Corintios 15, 50. Primera Corintios capítulo 15, verso 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si andamos en la carne, no podremos heredar el reino de Dios. Tendremos un lugar en el cielo, pero no tendremos toda la herencia que Dios nos promete en este Nuevo Testamento. Vamos a parar ahí, todavía nos quedan cuatro herencias, 4 legados de esta herencia, y vamos a continuarlo después.